vamos a ver los procesos verbales sumarios. Bien, este tipo de procesos tienen una estructura muy similar a la de los procesos verbales que nosotros ya estudiamos, ¿sí? Quiero que entiendan que la principal diferencia radica en que estos procesos verbales sumarios son de única instancia, mientras que los verbales que vimos, de los cuales ustedes ya son expertos, pues tienen dos instancias. Bueno, así las cosas, esto lo pueden encontrar en el parágrafo del artículo 390 del Código General del Proceso. ¿Por qué es importante saber eso? Es importante porque todos los procesos contenciosos de mínima cuantía van a ser verbales sumarios. Pero es importante entender que no solamente va a definir si es o no es un proceso verbal sumario la cuantía. ¿Por qué? Porque el artículo 390 del Código General del Proceso contempla una serie de temas los cuales, si se entra en una controversia, deberán tramitarse también por medio del proceso verbal sumario. Entonces, una de las características para determinar si es verbal sumario es, uno, la cuantía, si es de mínima cuantía, pues será verbal sumario, y otro, si por la naturaleza del asunto, es decir, si está contemplado en los 9 numerales del Código General del Proceso, en el artículo 390, pues también será un proceso verbal sumario. Para que comprendan mejor, sin importar la cuantía del proceso, si el mismo pertenece al grupo de los procesos verbales sumarios, se tramitará en única instancia. ¿Listo? Entonces no depende solo si es por cuantía o no. Pongamos un ejemplo. Si ustedes van a tramitar un proceso de aumento de cuota alimentaria, es un proceso que se tramitará por el proceso verbal sumario. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley, así lo dice el código. Entonces ese proceso será de única instancia. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si mis pretensiones son que se aumente la cuota, que la cuota mensual quede en 80 millones de pesos mensuales? ¿Cierto? Que desbordaría lo que es mínima cuantía. Entonces la pregunta sería, ¿entonces ya dejaría de ser verbal sumario? La respuesta es no, no dejaría de ser verbal sumario porque el Código General del Proceso contempla en su numeral segundo, en el artículo 390, que se tramitará por proceso verbal sumario en única instancia. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar. ¿Listo? No me hagan quedar mal, no vayan a interponer recurso de apelación contra una sentencia de un proceso verbal sumario porque me hacen quedar mal. Y no, mentira, yo sé que ustedes no van a hacer eso porque van a aprender. Mm, ¿Qué más les digo? Ahora vamos a tener que entrar a determinar y a leer las, el artículo 390 y los numerales que contempla el mismo. Entonces, por favor, abran sus códigos en el artículo 390. ¿Listo? Vamos a empezar por el parágrafo primero. El parágrafo primero era lo que yo les decía. Dice, los procesos verbales sumarios serán de única instancia. La ley que dice que son de única instancia. Es decir, no interpongan recurso de apelación porque no es procedente. En los procesos de única instancia no procede el recurso de apelación. ¿Listo? Entonces, artículo 390 dice, se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza. Entonces, tenemos los de mínima cuantía y los que vamos a ver según su naturaleza. Entonces, por cuantía y por naturaleza. Y cuando les habla de naturaleza el código, únicamente habla de que la naturaleza son esos que están contemplados en esos numerales. El primero, dice, numeral primero, los que versen sobre controversias de propiedad horizontal de que tratan los artículos 18 y 58 de la ley 675 del 2001. Tienen que ir a mirar, eso es tarea para ustedes. Vayan y revisen qué es lo que dice la ley 675 del 2001 en esos artículos del 18 y el 58. Les adelanto que eso es de obligaciones de los propietarios respecto de bienes de dominio particular. ¿Listo? Pero entonces vayan y hagan el análisis. Siempre que ustedes estén frente a un problema de la
que contemple propiedad horizontal, van a tener que entrar a determinar si ese proceso se va a llevar a través del proceso verbal sumario o no. El segundo dice fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y restitución de peticiones alimenticias cuando no hubieran sido señaladas judicialmente. Bien, también por naturaleza del asunto, entonces toda fijación, disminución, exoneración de alimentos y restitución de pensiones alimenticias van a tramitarse a través del proceso verbal sumario. ¿Listo? Sin importar la cuantía o lo que se pida en esos procesos, como ya les dije, pues se va a adelantar en única instancia en el proceso verbal sumario. El tercero, las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad, las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en este y obligación de vivir juntos y salida de hijos menores al exterior y el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo, yo quiero sacar del país a mi hijo, lo quiero llevar de vacaciones a Europa, ¿sí? Pero la mamá no quiere. Yo ciertamente necesito para sacar del país a mi hijo el permiso de la mamá. O si ella va a sacar a mi hijo, necesita mi permiso. En caso de que no le quiera dar el permiso o ella no me quiera dar el permiso, pues ¿qué proceso vamos a tener que iniciar? Un proceso verbal sumario para autorización de salida del país de un menor, en este caso de mi hijo. Entonces ustedes ya saben, bueno, cuando se presente la situación se tramitará en proceso verbal sumario, se presentará la demanda y tendrá las características y pertenecerá al grupo de los procesos de única instancia verbal sumario. ¿Listo? ¿Qué dice? Los relacionados con los derechos de autor previstos en el artículo 243 de la ley 23 de 1982. Entonces ustedes ya saben que cuando tengan problemas con derechos de autor tendrán que entrar a determinar si ese proceso se adelanta a través del verbal sumario o no. Entonces les va a tocar ir a la ley y mirar el artículo 243 de esa ley. También habla de los contemplados en los artículos 913, 914, 916, 918, 931, 940 primer inciso, 1231, 1469 y 2026 del Código de Comercio. Eso es básicamente venta sobre muestras, cuando se hacen negocios y se hace una venta sobre alguna muestra y hay alguna inconformidad sobre la venta sobre una muestra, pues se tramitará sobre el verbal sumario, ¿cierto? Cuando existen objeciones al recibir esa cosa que se ofreció, se tramitará a través del proceso verbal sumario. ¿Listo? Revisen esos artículos, revisen el 390 y revisen los artículos de que trata el numeral cuarto, que remite al Código de Comercio. El numeral sexto del artículo 390 nos habla de los de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores. ¿Listo? Entonces, cuando, por ejemplo, a mí se me pierde una letra de cambio, ¿listo? Yo presté un dinero y hice firmar una letra de cambio, pero a mí se me perdió. Llegado el día yo le voy a cobrar, ¿cierto?, al deudor la plata. El deudor, ¿qué tiene que hacer? Pues pedirme la letra, ¿sí? Si yo le digo, yo no tengo la letra porque se me perdió, no basta con decir, entonces vaya a una declaración juramentada de que a usted se le perdió la letra y yo le pago. Eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque los títulos valores, ¿cierto?, son negociables. Es decir, yo lo puedo endosar en propiedad de otra persona y esa otra persona podría después cobrarlo. Entonces, en ese caso, ¿yo qué tendría que hacer? Acudir a donde un juez para que haga la reposición de esa letra de cambio, de ese título valor, y tendría que solicitarlo a través de un proceso verbal sumario de única instancia. ¿Listo? Lo mismo si quiero hacer la cancelación de un título valor o reivindicar un título valor. El numeral séptimo dice los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa o breve y sumariamente,
o a su prudente juicio o a manera de árbitro. El octavo, los de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales, es decir, sacar a las personas que han invadido un predio rural. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso verbal sumario, es decir, que si ustedes se encuentran en una ley especial, es decir, en otra ley, digamos en el código, una ley que regule alguna actividad comercial, ¿sí? Que diga expresamente que cualquier conflicto se tramitará mediante el proceso verbal sumario, pues esa ley especial nos indicará el tipo de procedimiento que debe llevarse. Y el parágrafo primero, que ya se los expliqué, que serán de única instancia. El parágrafo segundo, las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio. El parágrafo tercero dice que los procesos que versen sobre violación a los derechos de consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepción de las acciones populares y de grupos, se tramitarán por el proceso verbal o por el verbal sumario, según la cuantía, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que los conozca. Entonces veamos el parágrafo segundo que dice: las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente. Es decir, que si ya se había abierto un proceso para la disminución o la exoneración de alimentos, se van a tramitar ante el mismo juez. Es decir, que usted no va a poder tramitar la disminución ante un juez y la exoneración ante otro juez, o la petición de alimentos o el incremento en diferentes juzgados. Lo va a tener que hacer ante el mismo juez. Y los que versen sobre derechos del consumidor establecidas en normas generales o especiales, con excepción de las acciones populares y de grupo, o sea, lo que tenga que ver con derechos del consumidor. Cuando se trate de procesos verbales sumarios, el juez podrá dictar sentencia escrita, vencido el término de traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el artículo 392. Recuerden que la audiencia que vamos a ver del artículo 392 es la que integra la audiencia inicial y la audiencia de instrucción en juzgamiento. Siempre que hablamos de un proceso verbal sumario y vamos a audiencia, nos remitimos a la audiencia del 392, que integra la audiencia del 372 y la audiencia del 373. Aquí lo que está diciendo la ley es que el juez podrá dictar sentencia por escrito en el término de traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a esa audiencia si las pruebas aportadas con la demanda y su contestación fueren suficientes para resolver el fondo del litigio y no hubiese más pruebas por decretar y practicar. Es decir, que si yo presento la demanda, contestan la demanda y las pruebas que se aportaron son suficientes para el juez para que él pueda decidir, no va a tener necesidad de llamar a audiencia y va a dictar sentencia. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte. La primera parte, entonces hagamos un breve resumen. Es sencillo. El proceso verbal sumario o bien están por naturaleza, es decir, los numerales que consagra el 390, o por mínima cuantía. ¿Listo? Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Siempre serán de única instancia para poder volverse buenos en determinar si es un proceso verbal sumario o no, pues van a tener que hacer un análisis minucioso de todos esos numerales y estar muy atentos a las leyes especiales cuando los convoquen a ustedes a adelantar esos procesos mediante el verbal sumario. Entonces creo que este tipo de proceso verbal no tiene problema. En ese sentido, hemos visto ya pues las características principales del mismo, identificamos el artículo, los numerales y como tiene bastante similitud con el verbal que nosotros ya vimos, pues les va a quedar muy fácil de entender. Posteriormente viene el artículo 391. En el artículo 391 el código nos habla de el proceso verbal sumario se promoverá por medio de demanda que contendrá los requisitos establecidos en el artículo 82, que ya vimos ampliamente, que son los requisitos
que debe contener toda demanda. Dice que solo se exigirá la presentación de los anexos previstos en el artículo 84 cuando el juez los considere indispensables. La demanda también podrá presentarse verbalmente ante el secretario, caso en el cual se extenderá un acta que firmará este y el demandante. La demanda escrita que no cumpla con los requisitos legales podrá ser corregida ante el secretario mediante acta. Entonces aquí ya tenemos una primera diferencia grandísima, porque los procesos verbales tienen que radicarse por escrito, mientras que el verbal sumario dice que la demanda tendrá que presentarse por escrito en el verbal, mientras que el inciso tercero del 391 dice que la demanda podrá presentarse verbalmente ante el secretario, ¿sí? Y él tendrá que suscribir un acta que firmará el secretario y el demandante, ¿listo? Entonces, si esa demanda al contrario se presenta eh, si no se presenta por escrito y no cumple con los requisitos exigidos, se podrá corregir ante el secretario mediante un acta. ¿Listo? O sea, es una diferencia bastante grande. Si les preguntan en un parcial, oiga, las demandas que versen sobre un proceso verbal sumario únicamente pueden ser presentadas por escrito, no, se pueden presentar verbalmente, pero a la larga es lo mismo, porque el secretario tendrá que suscribir un acta en el cual deje constancia de todo lo que va a contemplar esa demanda. ¿Y qué va a contemplar esa demanda? Pues la identificación de las partes, los hechos, las pretensiones y los argumentos jurídicos, sí se tienen, pero mire que sí se puede presentar verbalmente. Dice además que el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales podrán elaborar formularios para la presentación de la demanda y su contestación, sin perjuicio de que las partes utilicen su propio formato. El término para contestar la demanda será de 10 días. Ahí era cuando yo les insistía y que pues la mayoría me contestó bien en el parcial pasado, que el término para contestar la demanda en un proceso verbal sumario no es de 20 días como en el verbal, sino es de 10 días hábiles. ¿Sí? Si faltare algún requisito o documento, se ordenará aún verbalmente que se subsane o que se allegue dentro de los 5 días siguientes. Entonces, dice se ordenará aún verbalmente que se subsane o que se allegue dentro de los 5 días siguientes. Es decir, lo mismo. Si se hace el juicio de admisibilidad y se decide que no se puede admitir la demanda por cuanto le hacen falta unos requisitos, el término para subsanar esa demanda es de 5 días. Lo que pasa es que ahí dice que esa orden puede darse verbalmente. ¿Por qué se puede dar verbalmente? Pues porque si yo voy a, a dar la demanda verbalmente y me hacen falta, por ejemplo, unos documentos, ¿listo? El código me permite que yo haga mi demanda para un proceso verbal sumario verbalmente y que el secretario levante un acta. Si yo hago eso, pero pues el secretario ve que me hace falta, por ejemplo, un certificado de Cámara de Comercio o algo así, pues me podrá decir verbalmente, le doy a dar 5 días para que traiga ese certificado. ¿Listo? En la práctica de esas demandas casi no se ven. Las demandas que son así dictadas verbalmente casi no se ven, por lo general todas van escritas y mi recomendación es que nunca presenten una demanda verbalmente para que el secretario se tenga que poner a levantar un acta. Primero, no tienen tiempo para eso. Y segundo, pues no va a quedar igual nunca un texto que ustedes armen a un texto que ustedes puedan dictarle allá a un secretario. ¿Listo? La contestación de la demanda se hará por escrito. Entonces dice, hey, es por escrito, pero podrá hacerse verbalmente ante el secretario, en cuyo caso se levantará un acta que firmará este y el demandado. Entonces, la presentación de la demanda puede hacerse verbal y se levanta acta o por escrito. Y la contestación, dice, se hará por escrito, pero también se puede hacer verbalmente y el secretario tendrá que levantar un acta, ¿cierto? De la contestación de la demanda, en cuyo caso el acta pues la firmará el secretario y la firmará el demandado. Con la contestación de la demanda deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse las pruebas que se pretendan hacer valer.
Si se proponen excepciones de mérito, se dará traslado de estas al demandante por 3 días para que pida pruebas relacionadas con ellas. Entonces, resumamos. La demanda en el proceso verbal sumario se puede presentar verbalmente o se puede presentar por escrito. Si se presenta verbalmente, el secretario tendrá que levantar un acta y esa acta tendrá que estar firmada por el demandante y por el secretario. La contestación de la demanda se podrá contestar por escrito o verbalmente, y si se hace verbalmente tendrá que constar en un acta que firmará el secretario y firmará el demandado. Si en la contestación de la demanda proponen excepciones de mérito, pues se tendrán 3 días de traslado para solicitar ¿qué? Solicitar pruebas para desvirtuar pues esas excepciones de mérito. Los hechos que configuren excepciones previas deberán ser alegados mediante recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Bueno, esto es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes ven en un proceso verbal sumario, o ustedes creen que cabe la posibilidad que conforme la lista que contempla el código, el del artículo 100, se necesita o se requiere interponer una excepción previa, pues no lo van a poder hacer como lo vimos en el proceso verbal, es decir, mediante un escrito separado en el cual ustedes plantean y lo titulan como excepciones previas. No, acá no se puede. Acá lo que ustedes van a tener que hacer para proponer excepciones previas es interponer un recurso de reposición contra el auto que admite la demanda. Y en ese recurso de reposición contra ese auto que admite la demanda, tienen que plantear las excepciones previas. ¿Listo? Recuerden siempre, contra el auto que admite la demanda. ¿Listo? De prosperar alguna excepción previa que no implique la terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar. O si fuera el caso, concederá al demandante un término de 5 días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque el auto admisorio. Entonces, ¿cuál es el término en caso de que declaren probada una excepción previa que tuvo que haber sido propuesta mediante recurso de reposición? El término es de 5 días para subsanar los defectos, so pena de qué? De que puedan revocar el auto que admitió la demanda. Entonces, hasta ahí estamos claros. Esta es la primera parte de los procesos verbales sumarios. Repasen el artículo 390. ¿Listo? Que dicen qué tipo de procesos, qué procesos se tramitarán en este grupo de verbales sumarios, unos por mínima cuantía, otros por la naturaleza del asunto, que son de una equistancia. Y también vimos, digamos, que se puede presentar la demanda verbalmente, el secretario acta, contestar verbalmente, secretario acta, y pues ya vimos las características. Entonces, repasen y estudien ese artículo, los dos artículos 390 y 391, y ya vamos a pasar a ver el trámite del proceso verbal sumario. Bueno, nos queda pendiente mirar el trámite del proceso verbal sumario. El trámite se encuentra regulado en el artículo 392 del código y básicamente es muy sencillo. Una vez que se encuentra en firme el auto, ¿cierto? Que admite la demanda y ya vencido el término de traslado de esa demanda, el juez va a practicar todas las pruebas en una sola audiencia. Es la audiencia del 392 que integra la audiencia del 372 y 373, es decir, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Acá ustedes, acabé de hacer este mapa, que ustedes de tarea van a tener que hacer un mapa mucho más completo. Esto es para que entiendan el proceso verbal sumario. Entonces tenemos una demanda que tiene que contener los requisitos del artículo 82 del CGP y requisitos especiales si la ley así lo estima necesario. Vemos que en este proceso la demanda puede ser escrita o puede ser verbal. Que si la demanda es verbal, entonces la persona deberá acercarse al juzgado, decir que quiere interponer una demanda verbal,
de un proceso verbal, para que inicien un proceso verbal sumario, por ejemplo, por alimentos o regulación de régimen de visitas o regulación de cuota alimentaria, y allá el secretario tendrá que levantar un acta, y esa acta la deberá firmar tanto el secretario como el demandante. Se supone que al levantar el acta el secretario, pues tendrá que someterse a la admisión o a la inadmisión o al rechazo del juez. ¿Listo? Entonces, se levanta el acta, la firma tanto el secretario como el demandante, se va al juicio de admisibilidad, ya si se admite o se inadmite o se rechaza la demanda. ¿Listo? Después tendrá que dársele la notificación. Entonces, si es escrita, también, una vez admitida la demanda, tendrá que notificarse. Ya hemos visto eso, lo vimos en el proceso verbal y aquí es muy similar. La notificación tendrá que ser una notificación personal, como ya vimos. Eh, vimos cómo se surte el trámite para el citatorio, para que la persona, el demandado, pueda ir a notificarse personalmente. Vimos también el tema del aviso y vimos cuándo se hace el emplazamiento y cómo hay que solicitar al juez la autorización para el mismo. Bien, una vez, si la admiten, es el mismo plazo de subsanar, tiene 5 días para subsanar la demanda. ¿Listo? Una vez notificada la demanda, ¿cierto? El término de traslado en el proceso verbal sumario será de 10 días. 10 días para contestar la demanda. Acá en el proceso verbal sumario, la contestación puede ser verbal o puede ser escrita. Si es verbal, lo mismo, el demandado entonces se acercará al juzgado y le dirá al secretario que va a contestar la demanda verbalmente, y el secretario tendrá que levantar un acta que firmará tanto el secretario como el demandado. Si el demandado contesta por escrito, es igual deberá contestar. ¿Cómo se contesta la demanda? Pues frente a los hechos, es cierto, no es cierto, no me consta. Ustedes ya vieron que si no es cierto, no me consta, hay que explicar el por qué y proponer excepciones de mérito si hay lugar a ello, y excepciones previas. Aquí cambia al verbal. Si se quieren presentar excepciones previas, ¿cierto? Se tiene que hacer mediante un recurso de reposición frente al auto que admite la demanda del proceso verbal sumario. Es decir, que no va a ser como en el verbal, que van a preparar un documento aparte para radicar como excepciones previas, sino que van a hacer un memorial que diga recurso de reposición contra el auto que admite la demanda, y allí van a establecer cuáles son los hechos que ustedes creen que se configuran como una excepción previa. ¿Para qué? Para que el juez lo estudie y, si es del caso, ordene al demandante, ¿sí?, que subsane los defectos encontrados, so pena de revocar el auto que admitió la demanda. Entonces, ¿cómo se debe hacer en el proceso verbal sumario? Mediante un recurso de reposición contra el auto que admite la demanda. Hasta ahí vamos claros. Si proponen excepciones de mérito, de fondo o perentorias, se tendrá que dar traslado por el término de 3 días al demandante para que pida pruebas relacionadas con ella. Y finalmente, vencido el término del traslado de la demanda, pues el juez, como ya les dije cuando comencé, citará audiencia del 392 y se surtirán todas las etapas que ustedes ya conocen y que ya vimos en el proceso verbal. Hasta ahí súper claros. Entonces, recuerden que las grandes diferencias es que aquí la demanda puede ser verbal, la contestación puede ser verbal, y que las excepciones previas deberían proponerse mediante recurso de reposición contra el auto que admite demanda. ¿Listo? Bueno, vamos a ver por acá un ejemplo de una demanda de un proceso verbal sumario. Este proceso verbal sumario es de disminución de cuota alimentaria y regulación de visitas. Eso se tramita por ese proceso verbal sumario. ¿Cómo se hace la demanda? Igualito, Bucaramanga, identificamos el juzgado. Entonces vamos a ver que el juez, ¿sí?, el juez que tiene la competencia
para conocer de esos procesos de alimentos, ¿cierto? O de familia, es el juez de familia. Es decir, la competencia para conocer el proceso de alimentos o de familia siempre será el juez de familia. Lo que pasa es que si no hay un juez de familia en el lugar donde se va a interponer la demanda, pues lo deberá conocer un juez civil, ¿cierto? El proceso va a ser de única instancia y lo conocerán, si no está el juez de familia, pues serán los jueces civiles municipales, ¿listo? Si en el lugar no hay juez de familia. Eh, ¿Qué más les digo de este proceso? Tienen que poner la referencia, demandante, el demandado, el nombre del menor, porque la regulación de visitas va a ser por un menor de edad, y escribir. Se identifican ustedes como abogados, identifican la parte que representan, el proceso que se va a adelantar y empiezan a describir los hechos, describen los hechos organizados cronológicamente, las pretensiones, qué es lo que pretenden, que se ordene, que se fije, aquí es de que se fije una cuota, que se disminuya la cuota alimentaria que se ha regulado, que bien pudo haberse regulado en una comisaría de familia, ¿cierto? O en un juzgado, pero uno siempre tiene, digamos, el derecho de que se regule nuevamente, que se disminuya. Si uno es quien tiene la obligación de pagar alimentos, que se disminuya, porque digamos que a uno no le alcanza el dinero, entonces solicita uno que se disminuya. También tendría la facultad, por ejemplo, la mamá del menor, de solicitar el aumento de la cuota alimentaria. Entonces, en este caso es importante y es particular, no solamente la persona a la que va a beneficiar pues esos alimentos es la que está legitimada en la causa por activa para demandar, sino que también estará legitimada en la causa por activa para demandar quien está a cargo de la obligación alimentaria. Tienen que recordar que lo que se entienden por alimentos, y esto pues ya es un tema de derecho de familia que ustedes verán a fondo con su profesora, es todo lo que es indispensable para el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia médica, la recreación, la educación, y pues en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral, ¿cierto? De los niños, de las niñas, de los adolescentes. Es decir, los alimentos comprenden la obligación de proporcionar todo eso, ¿listo? También, digamos, si la madre está embarazada, pues también es una obligación eh, costear los gastos de embarazo y de parto. Eso es lo que comprenden los alimentos. ¿Por qué vemos en este momento un proceso de alimentos? ¿O por qué estamos viendo las características? Pues porque es un proceso verbal sumario y pues está bien que ustedes lo conozcan. También en este tipo de procesos lo que uno pide, ¿cierto? Es que desde que uno presenta la demanda le solicita al juez que decrete unos alimentos provisionales, ¿sí? Es decir, que no se tenga que esperar el juez, ¿cierto? O la parte que demanda, si es un proceso para regular la cuota alimentaria, hasta que se termine todo el proceso para regular una cuota, sino que una vez admitida la demanda en el auto, se fije una cuota provisional. ¿Provisional por qué? Porque esa cuota puede variar en la sentencia. Al final pueden aumentarla o pueden disminuirla. Entonces por eso se llama una, una solicitud de alimentos provisionales. Ok, vimos los hechos, las pretensiones, los fundamentos de derecho. Recuerden que los fundamentos de derecho no es solamente el tema de citar unas normas. Por ejemplo, acá en esta demanda está el Código de Procedimiento Civil, cuando debería estar es el Código General del Proceso, y empiezan ustedes a argumentar. Este acápite es, como yo les decía, es importante para que ustedes argumenten desde la ley, la jurisprudencia, la doctrina, y que ustedes concatenen su teoría del caso y pues le pueda servir al juez
para agarrarse de esos argumentos y soportar el fallo, como ustedes ya lo vieron cuando vimos el tema de la sentencia. Los fundamentos de derecho los escriben, luego el proceso, entonces se le debe dar el trámite de proceso verbal sumario conforme lo estableció en el artículo 390 del Código General, el acápite de pruebas, qué pruebas tienen, documentales, obviamente en un proceso de familia los registros civiles de nacimiento son indispensables, ¿cierto? Si ya existía una conciliación, como en este caso, pues ya hay que ponerlas, hay que poner todo lo que nos sirva. Si hay pruebas testimoniales, pues acá también ponemos pruebas testimoniales y decimos la competencia. El señor juez es competente, el de familia, para conocer el presente proceso. En este caso, por ejemplo, lo que yo les decía, si prima la residencia del menor, entonces la demanda del juez competente será donde esté domiciliado el menor. En caso de que sean alimentos para mayor de edad, sí primará la competencia del lugar de domicilio del demandado, pero en el caso de que sea un menor de edad, el domicilio del menor. Los anexos que tengan, lugar de notificaciones, tiene que estar claro, y la firma. Acá, por ejemplo, bueno, si fuese una demanda de alimentos, la solicitud tendría que ponerse, entonces pondrían un título en el cual ustedes, algo así, entonces solicitud de alimentos provisionales, y argumentan. Entonces ahí lo que escriben es, señor juez, le solicito que fije alimentos provisionales por la suma de tanto dinero, y tienen que adjuntar prueba de que el demandado tiene capacidad económica para pagar esos alimentos. ¿Listo? Aunque hoy en día no se exime de responsabilidad la persona que indique que no tiene cómo pagar los alimentos. O sea, sí o sí es una obligación. Si se tienen hijos hay que responder por ellos y hay que pagar las cuotas. Entonces, hasta ahí espero que esté todo entendido. Otra de las cosas que quería decirles es que cuando se fijan alimentos, por ejemplo, en una comisaría de familia, o cuando se fijan ya por medio de una sentencia, eso no quiere decir que haga tránsito a cosa juzgada material, puesto que si la situación de las personas cambia, pues se podría volver a demandar o una disminución o un aumento o una regulación de régimen de visitas. Todo eso, si las situaciones cambian, siempre se puede volver a demandar. Otra cosa que se me está mm, quedando es el tema de qué pasa cuando, por ejemplo, los alimentos nunca se han solicitado. Pues bien, si nunca se han solicitado, por ejemplo, se llevan 8 meses sin solicitar alimentos, eso no es ningún ahorro, es decir, no se los van a reconocer. El derecho de los alimentos no es retroactivo, es decir, empieza a ser, ¿cierto? Un valor que se puede reclamar desde la demanda. Es decir, si ustedes van a una comisaría y les fijan una cuota alimentaria, a partir de ese día, ustedes en adelante pueden reclamar esos alimentos. Si ustedes esperan hasta que, por ejemplo, su hijo tenga 8 años y demanda y solicita que le pague los alimentos de esos 8 años anteriores, eso no es posible porque no es retroactivo. Entonces, le van a autorizar o le van a ordenar al papá o a la mamá que deba alimentos únicamente a partir de que haya una regulación. Eso es súper importante. Entonces espero que hayan entendido ya muy bien el tema de los procesos verbales sumarios y el proceso como tal y las disposiciones un poquito especiales que tiene el proceso o los procesos de familia, en este caso el que vimos de alimentos. Si tienen alguna duda, por favor me la escriben.